Ya, chicos y chicas, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a quienes están acá de manera presencial, a los valientes que vinieron a pesar de la lluvia. Y bienvenidos también a todos los que están conectados por Zoom. Les recordamos que vamos a silenciar todos los micrófonos para que no se interrumpa el audio. Y solo podamos escuchar a Daniela. Nosotros en la presentación no los vamos a poder escuchar a ustedes en ningún momento, solo cuando demos espacio para escucharlos. Así es que si quieren decirnos algo, tienen que apretar el botón ahí para levantar la mano o escribirnos por el chat, porque aunque abran el micrófono, nosotros no los vamos a poder escuchar. ¿Ya? Así es que, bueno, ustedes ya conocen a Daniela, ¿cierto? Nuestra kinesióloga, que nos viene a dar esta interesante charla. Así es que le doy el pase a la Dani nomás para que nos presente. Chicas, chicos, bienvenidos acá a las personas que están presencial también, a los que nos están escuchando desde la casa. Bien, comentarles primero que por qué hicimos esta charla, que vamos a conversar de esto hoy día. Ustedes saben que al principio de los talleres realizamos un diagnóstico participativo, ¿cierto? En donde nosotros les hacemos diferentes preguntas y vemos los intereses y las necesidades de las personas. Nos ocurrió en este ciclo de talleres que a las personas nos dijeron que les interesaba mucho estas dos temáticas, ¿cierto? Tanto la prevención de caídas como la actividad física. Así que la idea es que hoy día conversemos un poquito acerca de ambas. Son dos temas bastante amplios, podríamos estar hablando mucho rato, pero vamos a tomar algunas ideas principales hoy día, ¿ya? Así que si van teniendo dudas, como les mencionó Tania, nos va levantando la mano para que podamos ir respondiendo las preguntas. ¿Sí? Comencemos entonces. Bien, estas son las cosas que vamos a ver hoy día, son más o menos los contenidos. Vamos a hablar primero acerca de las caídas, qué es una caída, ¿cierto? Qué consecuencias podría tener, los cambios que vamos presentando en la medida en que vamos envejeciendo, estos que son los factores intrínsecos, ¿cierto? Los factores que tiene cada uno, los factores propios de cada persona, los factores ambientales, los que no dependen de nosotros, ¿cierto? Que son los factores del medio, que también pueden incidir en las caídas. Vamos a hablar acerca de qué personas tienen mayor riesgo de caída, cuáles van a ser nuestros factores protectores o cómo podemos prevenir las caídas, y al final vamos a terminar hablando acerca de algunas prestaciones que tenemos en el CESFAM, de la actividad física, la diferencia con el ejercicio, etc. ¿Sí? Bien, entonces, como definición, tenemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que una caída es una consecuencia de cualquier acontecimiento que nos pueda ocurrir, ¿cierto?, que precipite a la persona al suelo en contra de su voluntad, ¿cierto? O sea, tenemos acá de partida que nos caemos en contra de nuestra voluntad, ¿cierto? No es algo que uno busca. Después dice que las caídas son la segunda causa mundial de muerte por traumatismo, o sea, es un problema de salud importante, ¿cierto? De traumatismos involuntarios. Después dice que se calcula que anualmente fallecen en todo el mundo unas 684.000 personas debido a las caídas, ¿ya? O sea, es algo que nos acontece a todos, ¿cierto? Sobre todo con el envejecimiento. Las personas que están en mayor riesgo de caer son dos grupos súper conformados, que son tanto los niños, ¿cierto?, como las personas mayores, que es en el fondo el tema que nos corresponde hoy. ¿Sí? Dice que más del 80% de estas personas se registran en países de ingresos medianos o bajos, ¿ya? O sea, también puede tener una relación tanto con la educación, ¿cierto?, con el aspecto más social, etc. Bien, dijimos entonces que tenemos a las personas
mayores, que es el grupo de riesgo, y después dice que cada año se producen 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica. Tenemos una mano alzada de la señora Marta, la escuchamos ahora. Cuéntenos, no sé si tiene algún problema técnico o alguna duda. Señora Marta. Señora Marta, que tiene la mano levantada. No, parece que no. Bueno, cualquier cosa nos puede escribir por el chat. Seguimos entonces. Continuamos entonces. Entonces, como estábamos mencionando, ¿cierto? Tenemos cifras altas, los grupos de riesgo son súper marcados, y bueno, si nos caemos, estamos frente a una señal de alerta. ¿Sí? Entonces, si nos caemos, vamos a tener diferentes consecuencias, ¿cierto? Vamos a tener consecuencias tanto físicas, ¿por qué? Porque cuando me caigo, me puedo generar un moretón, ¿cierto? Un trauma, incluso una fractura, ¿ya? En la minoría de los casos, pero es algo súper importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a una fractura, incluso tenemos riesgo de hospitalización y de mayor dependencia, ¿sí? También tenemos consecuencias económicas, ¿cierto? Porque tenemos que consultar, porque tenemos que invertir, ¿cierto? En recursos, en lo que nos ocurrió. Efectos sociales también, porque si me caigo, a lo mejor me va a dar miedo volver a salir, ¿sí? Y no voy a poder continuar, ¿sí? No voy a poder continuar entonces realizando mis actividades cotidianas. Por lo tanto, a lo mejor no voy a poder salir a comprar, ¿cierto? No voy a poder salir a sociabilizar, etc. También tenemos consecuencias que son psicológicas y que nos pasa a todos, ¿cierto? O sea, cuando nos lesionamos, cuando nos caemos, etc., nos da miedo el volver a caer, ¿sí? Y eso tiene un nombre, se llama síndrome post-caídas. Y en el síndrome post-caídas vamos a tener diferentes cambios en el comportamiento de la persona, ¿ya? Vamos a tener algunas actitudes, ¿cierto?, que se pueden observar en las personas que han padecido de una caída, y que se va a provocar entonces una disminución en las actividades tanto físicas como sociales, ¿ya? Que era lo que estábamos conversando recién. ¿Hola? Entonces, vamos a tener principalmente consecuencias de este tipo: miedo, ¿cierto? Disminución de la movilidad, porque si me caigo, me golpeo, me duele, voy a intentar no moverme, ¿cierto? Y el mismo cuerpo incluso tiene una reacción de protección, ¿cierto? Si yo me pegara, por ejemplo, en el codo, o me pegara en la mano, en la muñeca, si me llegase a caer, ¿qué es lo primero que uno hace? Poner la mano, ¿cierto? Entonces, si me caigo, voy a apoyar con las manos, ¿cierto? Probablemente me golpee acá, ¿sí? Si me golpeo hacia un lado y me golpeo más la mano derecha, por ejemplo, en este caso, lo que voy a hacer es automáticamente recoger después de esto, ¿cierto? O sea, es probable que yo ande así, porque me duele, ¿ya? Eso es un mecanismo de protección del mismo cuerpo. O sea, buscamos también el esconder la extremidad para poder protegernos, ¿sí? Si tenemos una disminución de la movilidad o del movimiento, de las funciones que realizamos, vamos a tener una disminución en la funcionalidad, ¿ya? Nosotros, los profesionales de salud, evaluamos a las personas mayores a través de su funcionalidad, ¿ya? Nosotros hacemos diferentes pruebas para ver cómo la persona se desempeña en diferentes áreas, ¿ya? Y a eso nosotros, el conjunto, le llamamos funcionalidad. Junto con esto, existe también una pérdida de confianza. O sea, si yo antes tenía una rutina
y caminaba desde la casa hasta el almacén, desde la casa hasta el supermercado, o desde la casa hasta la casa de mi hijo, de mi hija, etc. Y eran varias cuadras, a lo mejor ahora no me voy a sentir tan confiada o tan confiado de poder ir y poder llegar al lugar que tengo destinado, ¿cierto? También tenemos mayores dificultades en la parte de la rehabilitación. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque nos falta confianza, porque tenemos miedo, ¿cierto? Y porque nos cuesta también después de una caída retomar. Podemos tener dependencia, y yo me imagino, y lo hemos preguntado bastante, que es una de las cosas que más miedo le tenemos en la vejez, ¿cierto? El tener dependencia tanto física, económica, social, etcétera, para nuestra familia, porque no queremos ser una carga. Lo hemos escuchado nosotros como profesionales muchas veces. Yo quiero ser independiente, yo quiero ser autovalente, ¿cierto? Porque no quiero depender de mi familia. ¿Ya? Entonces, si cursamos con una caída, si nos ocurre un evento así, lo más probable es que tengamos riesgo de dependencia. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tratar de prevenir. También podemos tener pérdida del contacto social. ¿Por qué? Porque vamos a evitar salir. Y junto con eso, podemos tener alguna enfermedad de salud mental. ¿Por qué? Porque nos podemos sentir solos, porque nos duele, ¿cierto? Entonces, se empiezan a mezclar todas estas cosas y tenemos, como está escrito ahí arriba, el síndrome post-caída. ¿Sí? Entonces, esto es como un ciclo, ¿verdad? Y arriba dice, tenemos miedo a caer, ¿cierto? Por lo tanto, restringimos la actividad física, porque generalmente cuando nos duele, lo que creemos que está correcto es dejar de hacer, ¿cierto? Reposo. A veces reposo total, cuando deberíamos solamente tener un reposo parcial, ¿ya? Si dejamos de hacer actividad física o dejamos de movernos, dejamos de estar activos, eso conlleva una disminución de la fuerza muscular, o una disminución de toda la fuerza de los tejidos. Y eso nos lleva a un síndrome de fragilidad. O sea, estamos más frágiles, más lábiles, ¿cierto? Si seguimos por acá, vamos a empezar con lo típico que nos dicen las personas mayores, es que el equilibrio está mal, ¿o no? Cuando nosotros les preguntamos qué ejercicio quieren hacer, ejercicios de equilibrio, porque el equilibrio está más o menos, ¿cierto? Y después, si tenemos alteración entonces en el equilibrio, volvemos a este ciclo de tener riesgo de otra caída, ¿sí? Y por allá entonces dice que disminuye nuestra situación funcional, incluso nuestra situación cognitiva, que era lo que hablábamos hace 2 semanas, ¿cierto? Que nos expusieron las chicas en donde llegábamos, ¿cierto?, a deterioro tal que teníamos una demencia, ¿sí? Lo que buscamos es justamente prevenir eso. Entonces, ¿qué nos pasa cuando envejecemos? Primero tenemos alteraciones de la vista, ¿cierto? Y porque nosotros somos seres supervisuales, o sea, por donde uno camina, uno va mirando, ¿cierto? Entonces, si tenemos una alteración visual y voy caminando y no me doy cuenta porque no veo bien, puedo tener mayor riesgo de caída. Lo mismo si tenemos alteraciones auditivas. Si tenemos una disminución en la sensibilidad propioceptiva, cuando me refiero a esto, ¿cierto?, a la propiocepción, es la sensación que tenemos nosotros de dónde están las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo en este momento cerrara los ojos y pusiera las manos hacia el frente, yo sé que tengo ambas manos al frente y que están abiertas, ¿sí? Eso es lo que se le llama propiocepción. O sea, si yo tuviese al revés las manos cerradas, los ojos cerrados, yo sé que mis manos están cerradas y no abiertas, ¿sí? Después dice el lentecimiento de los reflejos. ¿Se acuerdan que antes era como súper de rutina que se evaluaran los reflejos con un martillo? Incluso ¿cómo es que se llama? En el Chavo, cuando
le evaluaban el reflejo de la rodilla, él hacía así. Por hacer en el chavo. Bueno, eran unos monitos, pero que era súper exagerado, ¿sí? Todos esos reflejos a nosotros nos ayudan para que podamos reaccionar en las diferentes situaciones de la vida, ¿ya? ¿Qué nos pasa cuando vamos envejeciendo? Estos reflejos se van enlenteciendo. Entonces, si yo me caigo, no todas las veces voy a tener este reflejo de poder extender las manos y cubrirme la cara, ¿ya? Sobre todo si uno va caminando y va caminando con las manos en los bolsillos. Incluso debe ser eso. Sí. Me voy a preparar. Bien, entonces les estaba mencionando que si uno va caminando, por ejemplo, con las manos en los bolsillos, es mucho más difícil poder hacer esto, ¿cierto? Y apoyarse. Y si tenemos los reflejos enlentecidos, mucho peor, ¿cierto? Después dice que existe atrofia de los tejidos, ya sea los ligamentos, los músculos, las cápsulas de las articulaciones, los meniscos incluso, ¿cierto? Que siempre se afectan bastante y que nos hace doler la rodilla, o las rodillas en este caso. Después dice que existe degeneración de las estructuras articulares, ¿ya? Y ese es un diagnóstico súper común, que es la artrosis, y que por la artrosis las personas nos dicen, no es que me duele, no quiero hacer ejercicio. ¿Lo han escuchado? No, es que me duele mucho, entonces no me voy a mover. Y debería ser incluso todo lo contrario, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Después dice que hay un desplazamiento del centro de gravedad. El centro de gravedad nos ayuda a nosotros a poder mantener el equilibrio, ¿ya? Nos pasa a veces en el envejecimiento que si yo me pusiese de lado, me voy encorvando, ¿sí? Hay personas que les pasa. Si yo hago esto, mi centro de gravedad va hacia el frente, ¿cierto? O sea, se mueve, se desplaza. Y es muy probable que si estoy así, tengo más riesgo de caerme hacia adelante, ¿ya? Después dice que hay una disminución de la movilidad de la articulación y una rigidez, ¿sí? Nos pasa también que nos vamos sintiendo un poquito más rígidos, un poquito más tiesos. Existen trastornos de la marcha y del equilibrio, igual más adelante vamos a ver, así como una pincelada de los pasos básicos de la marcha para que ustedes también puedan conocerlos, ¿sí? Y si tenemos trastornos cognitivos, también nos va a afectar. Bien, ¿quién presenta mayor riesgo entonces? Lamentablemente nosotras, las mujeres, sí presentamos mayor riesgo de caer, y también eso tiene que ver con la esperanza de vida, ¿ya? Muchas veces las mujeres vivimos un poquito más, ¿cierto? Entonces también tenemos un rango mayor, en el fondo como para poder caernos, ¿cierto? O sea, si vivimos 70 años versus vivimos 90, 100 años, tenemos ahí un plazo mayor. Bueno, también es proporcional respecto a la edad, ¿cierto? No es lo mismo que tengamos 60 años a que tengamos 80 años. O sea, la persona que tiene 60 años es muy probable que tenga menor riesgo y la de 80 va a tener mayor riesgo, ¿ya? También depende de la edad. Si tenemos algún grado de dependencia en las actividades diarias, ¿sí? Si tenemos algún grado de dependencia, ¿qué nos va a pasar? También tenemos mayor riesgo de caídas. ¿Han escuchado la palabra sedentarismo? ¿Sí? ¿Qué es el sedentarismo? Estar sentada, ¿cierto? ¿Qué dijo Luis? La quietud, sí. El sedentarismo viene de la palabra sedente, ya de estar sedente, de estar sentado, ¿sí? Mientras nosotros estamos sentados, ¿cierto? O estamos quietos, mientras más estemos quietos, más sedentarios somos, ¿sí? O sea, también vamos a tener mayor riesgo. ¿Quién toma más de 3 medicamentos? O sea, desde ahí hacia arriba.
¿sí? Hay gente que toma a veces entre 8 hasta 10 medicamentos. Toda esta combinación también siempre tiene que ser evaluada por el médico, ¿ya? O sea, si tenemos una persona que toma un medicamento diario versus una persona que toma 10 medicamentos diarios, ya sabemos quién va a tener mayor riesgo de caída, ¿sí? Ahora, también hay algunos medicamentos, como por ejemplo los sedantes, que son mucho más propensos, ¿cierto?, a poder generar caídas. Después, ya lo habíamos dicho, las personas que tienen alteraciones tanto de la visión como de la audición, personas que tienen alguna enfermedad crónica, una alimentación inadecuada, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que nuestra alimentación, nuestra hidratación también influye en el estado de nuestro cuerpo. Una escasa exposición al sol, ¿por qué será eso? ¿Qué se les ocurre? Por la vitamina D, ¿cierto? ¿Y qué relación tendrá la vitamina D con las caídas? ¿Qué se les ocurre? ¿Ya? La señora Patricia acá nos dice que la vitamina D nos da energía. ¿Qué más? Si nos pueden ayudar en la casa. Si nos responden ahí por el chat, ¿qué tendrá que ver? Bien, pues Luis por acá nos dice que nos ayuda en el fortalecimiento de la parte ósea, ¿cierto? Tiene que ver por ahí, ¿sí? Si nosotros nos caemos, ¿cierto? Hay un riesgo de fracturarnos. Pero si estamos bien alimentados, por así decirlo, ¿sí? Tenemos menor riesgo de fractura. Versus una persona que a lo mejor tiene diagnóstico de osteoporosis, ¿cierto? O tiene mayor riesgo. Si se cae, probablemente se fracture. Ya, perfecto. En la casa nos dicen también que afecta a los huesos, ¿sí? De alguna forma en el hueso se va depositando el calcio y el calcio nos ayuda, ¿cierto? O sea, al revés, la vitamina D nos ayuda a que el calcio se pueda depositar en los huesos, ¿cierto? Después dice cambios bruscos de peso en poco tiempo. Esa gente que dice, no, yo bajé 15 kilos, 20 kilos en un mes. Eso no es saludable, ¿cierto? Consumo excesivo de alcohol y tabaquismo. Sabemos que las adicciones también nos desfavorecen en nuestro estado de salud. Y lo que ya habíamos dicho, de tener antecedentes previos de caída. ¿Sí? O sea, si me caigo una vez, tengo más riesgo, si me caigo 2 veces, sumo riesgo y así. Entonces, yo les dije al principio que íbamos a tener factores que son propios, ¿cierto? Factores que vienen con uno, que son los que vimos recién, y ahora vamos a ver los factores que están en el ambiente. Primero en la casa, ¿cierto? Cuando tenemos suelos, por ejemplo, que son irregulares. No sé si les ha pasado, pero a veces yo he visitado casas en donde la transición de la cocina al dormitorio, del dormitorio, no sé, al pasillo, y así, hay un desnivel. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Sí? Clásico entonces que uno va caminando, en el desnivel, ¡pum! Me tropiezo porque no levanto bien los pies. O porque en mi marcha no puedo levantar los pies. ¿Sí? Entonces, si hay pisos con desniveles, ¿cierto? Sin contraste de colores, o sea que yo no me voy a dar cuenta si es que hay un cambio, porque todo está pintado del mismo color. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Marcar. Ya, acá nos dicen poner una wincha luminosa, marcar, ¿cierto? Destacar. Destacar, exacto. Si tenemos suelos que son irregulares, de esa forma nos podemos ir ayudando, ¿cierto? La idea es que podamos ir remarcando, quizás poniendo así una wincha, etc. Después, si tenemos iluminación o muy brillante, como hoy día, o insuficiente, ¿sí? Ambas cosas nos pueden afectar porque demasiada luz nos puede afectar en la vista, no vemos bien, ¿cierto? O al revés, escasa luz nos va a provocar que no podamos ver todos los recovecos que hay en la casa, ¿cierto? Después, si tenemos escaleras en la casa, también eso tiene que tener una iluminación adecuada.
¿cierto? Si es que tenemos o no tenemos pasamanos, también es importante. Y no sé si han visto, conocen estas escaleras que son como caracol, o estas escaleras que son más bien lineales. Respecto a esos dos ejemplos, ¿cuál será mejor o cuál será peor? ¿Qué creen ustedes? La lineal es mejor. La lineal es mejor. La lineal es mejor, ¿cierto? Cuando yo voy en Todos los una pasos escalera como caracol, Cada tengo paso que es ir distinto. girando, cada paso es diferente, ¿cierto? Viéndolo en tour. Los peldaños son diferentes, entonces tengo que ir calculando, peldaño por peldaño, básicamente, cómo me tengo que mover. Y uno se puede marear también, ¿cierto? Después tenemos en la cocina, que los muebles estén demasiado altos, ¿cierto? Porque para poder alcanzar lo que está más arriba, muchas veces buscamos un cajón, una escalera, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos subimos, ¿cierto? Pero no siempre estamos acompañados o acompañadas. A veces nos podemos subir y en ese intertanto me resbalo y me caigo. ¿Sí? Y, bueno, los suelos resbaladizos. Después, en el baño, que todo esté a la altura, ¿cierto? O sea, si tenemos un lavamanos que está muy bajo o muy alto, también nos va a afectar, ¿cierto? Dependiendo si nos queremos lavar, no sé, las manos, enjuagar algo, etcétera, también nos va a afectar. Sabemos que las estructuras antiguas o las casas, muchas casas de acá de Providencia todavía tienen tina. ¿Ustedes tienen tina en la casa? Sí. ¿Les cuesta entrar a la tina o ya están acostumbrados? Todavía no. Perfecto. El otro día, bueno, les voy a contar algo. El otro día mi abuelita me dijo que ella ya no iba a cambiar la tina, porque ya está acostumbrada. Y bueno, nosotros dijimos ya, no presionemos para cambiarla, porque en realidad ella ya está acostumbrada. O sea, uno conoce su casa, ¿cierto? Y ve qué modificaciones, qué adaptaciones puede hacer. En este caso, en el baño podemos poner pasamanos, podemos cambiar la tina de tina a ducha, ¿cierto? Pero también tiene que ver con el cómo nos sentimos cómodos en nuestro ambiente. ¿Sí? Después en el dormitorio, una cama muy alta o muy baja. Las camas de ahora son súper altas, ¿cierto? Súper altas, como que uno tiene que saltar para poder acostarse, ¿ya? La altura de la cama también es importante porque si nos queda muy alta, cuando nos queramos bajar, probablemente nos vamos a ir de punta, ¿ya? Sobre todo si tenemos una bajada de cama. La bajada de cama también es muy importante, o sea, ojalá tenga un antideslizante o algo también para prevenir las caídas. ¿Sí? Bien, evitar tener cables sueltos o objetos en el suelo si es que en la casa hay mascotas, niños, etc. ¿Hasta aquí bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Super. Vamos fuera de la casa ahora. Y yo creo que esto también es lo más terrible. En las calles, en las plazas, ¿cierto? El estado de las calles. Yo he escuchado bastante acá que las calles son malas, que las calles, etc. ¿Sí? Que los semáforos son cortos. ¿Sí? Entonces, muchas de las personas que tienen algún riesgo de caída o que ocupan alguna ayuda técnica como bastón, andador, etc., muchas veces ya no tienen que ocuparlos, pero los ocupan fuera de la casa justamente por esto. De alguna forma, para sentirse más seguras, más seguros, y poder cruzar incluso la calle, porque el semáforo es corto. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestro ambiente, ¿cierto? Porque vamos a encontrarnos con desniveles, como lo hablábamos anteriormente, con algunos obstáculos, porque acá se da mucho que la gente sale a pasear a los perritos, y muchas veces los perritos salen corriendo, entonces, o se cruzan los perritos, ¿ya? Así que tenemos también diferentes factores fuera de la casa, ¿sí? Si nos vamos acá en los medios de transporte, ¿alguno acá anda
en auto, micro, metro. ¿Sí? ¿Qué les pasa cuando se suben a la micro? Exacto, don Pedro acá nos dice que los peldaños de las micros a veces son muy altos, ¿cierto? Y para bajar tiene que afirmarse. Exacto, ¿cierto? Existe también una diferencia entre el suelo y el primer peldaño de la micro, entonces muchas veces está muy alto, a veces se le pide incluso al conductor porque se puede bajar un poquito y se puede regular, pero muchas veces las veredas también son muy bajas, ¿sí? Entonces también ahí tenemos que tener cuidado, cuidado con los tiempos que son breves, ¿cierto? O sea, el chofer para, rápidamente todos se suben, se cierran las puertas y nos vamos, ¿cierto? Movimientos bruscos dentro del vehículo o dentro del transporte. Les comento que a mí también me ha pasado que de repente el migrero va manejando, ¿cierto? Y se cruza alguien y tiene que frenar rápidamente, tiene que reaccionar. Entonces, ¿qué nos pasa a todos los que vamos dentro de la micro? Chocamos o con el fierro, ¿cierto? O algunos no van afirmados, se caen. Entonces también tenemos riesgo de caer dentro del transporte. Por eso siempre las recomendaciones son o tratar de, como personas mayores, ir sentados, ¿cierto?, dentro del transporte público o afirmados, o incluso acompañados, ¿ya? Cuando pase también el bus, ¿cierto? Hay que tener ojo y cuidado. Exacto. Exacto. Demos un segundito para repetirle a los que están en la casa. Acá don Luis nos está diciendo que es súper importante también cuando vamos en el transporte público, ¿cierto? Incluso si vamos sentados, ir afirmados de alguna forma porque nos podemos también golpear la cabeza. ¿Sí? Dígame. Que no solamente lo... emigrar, cuidar. Un movimiento que uno ha agarrado, que genera a toda edad. Exacto, acá don Leandro dice que independiente de la edad que tengamos, si vamos en el transporte, todos tenemos que ir afirmados, ¿cierto? Porque podemos tener alguna lesión. Bien, ¿dudas con esto, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿No? España, en la llena de regulaciones Claro, también es acá don Luis, bueno, nos estaba contando una experiencia de que él iba en una micro, ¿cierto? Apoyado con la mano en el fierro, habían dos fierros, y cuando el chofer paró, el brazo hizo palanca y se fracturó, ¿ya? Eso también es súper clásico, ¿por qué? Porque en la micro también hay muchos fierros, ¿ya? Ahora las micros como las más actuales, no tienen tanto asiento, sino que tienen más
fierros para poder afirmarse. Ahí cambia un poquito la estructura, pero también es súper importante si voy afirmado, si voy con un buen agarre, ¿sí? O sea, también tratar de evitar meter la mano por entre medio, ¿cierto? Si es que hay más de un fierro, porque efectivamente nos puede pasar esto de que generamos palanca y si el tramo del cuerpo que está entre medio de estos dos fierros genera esta palanca, hace esta fuerza, también nos podemos fracturar o nos podemos lesionar. ¿Sí? Seguimos entonces. Bueno, ¿cómo podemos prevenir las caídas? ¿Cierto? Hemos hablado un poquito acerca de por qué se producen, qué tan importantes son, que son una señal de alerta, etc. Pero, ¿cómo podemos prevenirlas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Además de lo que están viendo ahí. Ya la señora Patricia dice acá que nos podemos cuidar con la vestimenta, con un zapato adecuado. ¿Cómo sería un zapato adecuado? Antideslizante. Un zapato antideslizante. Hasta la pantufla. Exacto. Tenemos también un factor de riesgo que son las pantuflas, que son muy deslizantes, ¿cierto? Ahora hay algunas que tienen unos antiadherentes en la suela, justamente para esto, ¿ya? Bueno, y la mayoría de las caídas en realidad se produce dentro de la misma casa. Y puede ser por esto, porque andamos con pantuflas o con zapatos sin talón, ¿cierto? Entonces, podemos generar incluso mayor riesgo. Bien, lo primero es que dice, debemos revisar la visión, ¿cierto? Y prestar cuidado a los pies. O sea, tanto, ahí me faltó visión y audición, que eran las primeras alteraciones que habíamos visto anteriormente, y también tener siempre el chequeo de los pies, ¿ya? Sobre todo las personas que padecen de diabetes, ¿sí? Muchas veces perdemos la sensibilidad de los pies y justamente tampoco es algo que miremos siempre. No estamos durante el día mirándonos los pies. ¿Por qué? Porque estamos con zapatos o con zapatillas. Entonces, si caminamos durante todo el día, es difícil, a menos de que tengamos la sensación de que el zapato me aprieta. ¿Sí? Así que también es súper importante estar chequeándose constantemente los pies en la mañana, en la noche, cuando nos vestimos, etc. O cuando nos desvestimos. ¿Sí? Reanudar las actividades de la vida diaria tan pronto sea posible después de la caída. O sea, tratar de volver a hacer lo mismo que hacía antes de caer. Si se produce una caída, aunque no haya daño, se debe informar al personal de salud de dicha caída, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede ser secundario a alguna enfermedad, o como decíamos al principio, puede ser una señal de alerta de algo más. Evaluar la necesidad de instalación de artículos de soporte. Lo que hablábamos antes, pasamanos en la escalera, pasamanos en el baño. Si eso los hace sentir más seguros. Después dice, evitar en nuestras casas suelos irregulares, con desniveles. Si tenemos alfombras, en lo posible retirarlas, o bien poner una base que sea antideslizante, tener un ambiente iluminado. Nos pasa que a veces en la noche, si se levantan, uno no siempre prende la luz, porque ya se conoce la casa. Les ha pasado, ¿no? Que se despiertan a medianoche y no prenden la luz. Puede haber quedado cualquier objeto en el suelo, ¿cierto? Incluso si tienen mascotas, se puede cruzar la mascota y uno se cae. ¿Por qué? Porque tiene como esto muy incorporado de que, si me levanto, me conozco la casa. Entonces, ¿para qué voy a prender la luz? ¿Sí? Y pasa mucho que la gente también se cae porque vamos medios dormidos, porque está oscuro. Si me caigo en la noche y vivo solo, vivo sola, es muy probable que me cueste incluso pedir ayuda, ¿ya? Porque en la noche está más frío, y si nos caemos en el baño está más frío incluso, ¿ya? Porque el baño generalmente tiene cerámica o este material que es mucho más frío. Y así que, ojo ahí cuando se levanten en la noche, acuérdense, ojalá prender la luz o esperar a despertar bien.
¿ya? Hay muchas personas que toman medicamentos para dormir, incluso dentro de la noche se levantan varias veces. Entonces, obviamente estamos mucho más propensos a poder caer. Eso, perdona, Dígame. súper práctica. Súper que son de movimiento. ¿Ya? Entonces, si tú te levantas, se prende una linterna. Exacto. Acá Doliente nos está diciendo que actualmente existen luces que son pequeñitas y que tienen sensor de movimiento. Entonces, si yo me levanto en la noche, se prende una luz tenue y me puede ayudar para mi recorrido desde la pieza hasta el baño y viceversa. Muchas gracias. Diga. Siempre cada cosa. Claro. Es importante hacer la rutina de orden. Bien, acá don Luis nos está diciendo que también es súper importante tener una rutina de orden en donde nosotros tengamos un lugar destinado para dejar la ropa, podamos dejar los pasillos libres en caso de que nos levantemos o en caso de emergencia, ¿cierto? También es un factor súper importante. Por el pasillo nosotros siempre transitamos, entonces si hay un par de zapatos, ropa botada, etcétera, juguetes, si es que hay niños en la casa, también es muy importante. Bien, después decía, incentivar a las personas mayores a realizar actividad física. ¿Qué nos cuesta movernos? A veces nos cuesta bastante porque, sobre todo ahora está helado, nos cuesta despertar, nos cuesta levantarnos y nos cuesta motivarnos también a movernos. Cuando tenemos algún cambio de posición de manera brusca, ¿ya? ¿Les ha pasado que están acostados, se ponen de pie y se marean un poco? También es recomendable, ¿cierto?, levantarse en 2 tiempos. Esto quiere decir que si estoy acostada o acostado, me voy a sentar primero, ¿ya? Cada cambio de posición, mi cuerpo requiere adaptaciones, ¿cierto?, sobre todo en la presión arterial, para poder cubrir las necesidades fisiológicas, ¿ya? O sea, no es lo mismo, mi cuerpo no requiere lo mismo si yo estoy acostada, si estoy sentada o estoy de pie, o estoy haciendo alguna actividad física, ¿ya? Todos esos requerimientos son diferentes. Entonces, si yo estoy acostada, primero sentarme, esperar, ¿cierto?, por lo menos 30 segundos, 1 minuto, tampoco es que nos vayamos a quedar ahí sentados toda la mañana, y de ahí ponernos de pie. Bien. ¿Cómo nosotros podemos también ayudar, ¿cierto?, justamente con lo que estamos haciendo hoy día, que nosotros como profesionales de salud le llamamos educación, ¿cierto? Educación es el enseñarle a las personas, el darles herramientas para que ellos también conozcan y manejen más información respecto a temas de salud, temas de interés, ¿sí? El aumento en la seguridad ambiental, como por ejemplo, lo que estábamos hablando de nada, ¿cierto? En mi casa, ¿qué adaptaciones voy a tener? ¿Qué es lo que voy a realizar para sentirme más segura, seguro en mi ambiente? Detección precoz de determinadas patologías. Ya les decía al principio que esto podía ser, incluso si me caía, no sé, un cambio de presión arterial, ¿cierto? Y a lo mejor no me he chequeado hace rato, así que también por ahí.
valoración de factores tanto propios como del medio, ¿cierto? ¿Qué tan riesgoso es mi situación de salud o qué tan riesgoso es mi ambiente en el que me desenvuelvo? Y bueno, corrección también de las causas en el caso de que se pueda corregir. Nosotros en el centro de salud, y bueno, en todos los centros de salud existe algo que se llama el EMPAM. No sé si lo conocen o lo han escuchado. Por allá la señora Rosita dice que conoce el EMPAM. Cuéntenos un poquito del EMPAM. Ya. Acá la señora Rosa entonces nos dice que el EMPAM es un examen, ¿cierto? Que se les hace a las personas mayores para ver su estado de salud, ¿cierto? De manera global, se hacen diferentes pruebas. Acá, bueno, tenemos una sigla y en salud ocupamos bastantes siglas, ¿cierto? Todo como que se abrevia para hacerlo un poquito más rápido. Pero el EMPAM es el examen de medicina preventivo del adulto mayor, ¿ya? Y deberíamos hacerlo todos los años. Y si existe algún riesgo, deberíamos hacerlo incluso cada 6 meses, ¿ya? Para ver si es que hay aumento, disminución o mantención de ese riesgo. ¿Sí? Dice acá entonces que es una evaluación funcional. ¿Por qué? Porque vemos la parte de la memoria, vemos la parte del estado físico, vemos las patologías en general, ¿cierto? Si es que hay hipertensión, si es que hay diabetes, se le toma la presión, etc. ¿Ya? Y es un instrumento que es predictor de pérdida de funcionalidad, que era lo que les decía al principio, que nosotros evaluamos en las personas mayores a través de la funcionalidad, o sea, de cómo funciona la persona, ¿cierto? Y que nos permite detectar de forma integral los factores de riesgo de cada uno. ¿Y qué hacemos después de eso? Elaboramos un plan, ¿cierto? Si los ha evaluado acá la enfermera, las colegas kinesiólogas, las terapeutas ocupacionales antes de la pandemia, ¿cierto? Es muy probable que les hayan dicho, señora Purísima, está súper bien, usted tiene que volver el siguiente año, ¿cierto? Tómese sus exámenes de sangre y después tiene control con el médico, ¿cierto? Eso es una elaboración de un plan, le está diciendo más o menos lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y cuándo volver. Ese es el examen que hacemos. Diga. No, lo tenemos acá en el centro de salud, se hace una vez al año, generalmente por un tema de que tenemos mucha población, y en base a esto, nosotros vamos, como le digo, elaborando un plan. Lo hace generalmente la enfermera, kinesiólogo, kinesióloga, acá en el CESFAM, y se pide ahora en el mesón, como el examen preventivo. Si tiene desde 65 años hacia arriba, se hace el del adulto mayor, y si tiene entre 60 y 64, el del adulto. Bueno, otra de las cosas que nos puede ayudar también respecto a este tema que estamos hablando, que es las caídas, tiene que ver con las ayudas técnicas. ¿Conocen las ayudas técnicas? Se las nombré delante. A ver si estaban atentos. El bastón, ¿cierto? Pasamanos. ¿Qué más? El andador. Perfecto. ¿Las conocen? ¿Cierto? Son elementos que corrigen o facilitan la ejecución de una acción. O sea que me van a ayudar a mí a hacer algo. Por ejemplo, el bastón me ayuda a desplazarme. ¿Sí? Y dice acá que son parte de las garantías GES. O sea, si yo tengo más de 65 años y me evalúa un profesional de salud, ¿cierto? Y determina que efectivamente yo necesito un bastón o un andador, se hace la solicitud, llega la ayuda técnica acá al centro de salud y lo entrega otro profesional, quien hace la educación y les dice cómo utilizarlo. ¿Ya? Muchas veces nos ayudan principalmente para esto,
Primero, para aumentar la base de sustentación. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo 2 piernas, ¿cierto? Con el bastón es como si tuviera una tercera pierna, entonces voy a aumentar el perímetro en donde yo me voy a apoyar. ¿Sí? Eso es aumentar la base de sustentación. Voy a tener mayor amplitud. ¿Por qué? Porque damos más sensación de seguridad. ¿Sí? Después dice, reduce el peso de las extremidades que están lesionadas. O sea, si yo tengo artrosis, ¿cierto? En una rodilla, en una cadera, voy a ocupar un bastón y voy a reducir el peso, probablemente, en esa rodilla o esa cadera. También ayudan a compensar un déficit, ¿sí? Principalmente de fuerza. Si estoy con dolor, si dejo de apoyar, si hago este mecanismo de protección que tiene el cuerpo, que es algo natural, si es que me duele, lo primero que se afecta es la fuerza del músculo. ¿Ya? Entonces, también puedo ayudar a compensar este déficit con una ayuda técnica. ¿Qué más tenemos? El mismo programa donde están ustedes, ¿cierto? El Más Adulto Mayor Autovalente, en donde hacemos talleres grupales de estimulación funcional. Y abarcamos estas 3 cosas, lo físico, lo cognitivo y lo que estamos haciendo hoy día. Estilos de vida saludables, ¿cierto? Si manejamos más información, nos podemos cuidar. ¿Sí? Después tenemos, ¿cuál será la actividad física y cuál será el ejercicio? Lo hemos conversado. ¿Será lo mismo o no será lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Actividad física es una actividad rutinaria. ¿Ya? Acá nos dicen que la actividad física es una actividad rutinaria. Es algo que hago quizás todos los días. Movimientos de... Exacto, como definición es todo, ¿cierto? Lo que me genere gasto energético en base a movimiento de los músculos. Pero es algo más bien transversal. ¿Sí? Y tenemos una actividad física que es liviana, que es moderada, que es intensa, ¿cierto? En general, podríamos clasificar acá en la liviana si es que estamos, no sé, lavando los platos, ¿cierto? Estamos moviéndonos, pero es algo demasiado liviano, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ejercicio, ¿cierto? Por acá nos vamos para el otro lado. Cuando hablamos de caídas, ¿cierto? De miedo a caer, dijimos que se afectaba principalmente la fuerza del músculo, ¿ya? Y es uno de los ejercicios que está más recomendado para las personas mayores, ¿cierto? Bueno, para todos en general. Y junto con eso tenemos otros tipos de ejercicios que también nos van a ayudar, ¿cierto? Si trabajamos la fuerza de la musculatura, la flexibilidad de los tejidos, tenemos un mejor equilibrio y podemos tener una mejor coordinación, ¿será menos probable que nos caigamos? Velocidad de reacción también, ¿sí? Exacto. Eso también tiene que ver con esto, con equilibrio y con coordinación, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo voy caminando, es un ejercicio de coordinación, ¿cierto? Porque tengo que hacer un montón de cosas para poder ejecutar una caminata. ¿Sí? En cambio, si me tropiezo, voy a caer, tengo que sí o sí poner las manos. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es la principal diferencia? Que me parece que no lo dije. En el ejercicio, nosotros tenemos algo que es mucho más estructurado, más planificado. ¿Sí? O sea, si vamos a hacer, no sé, un ejercicio de fuerza, vamos a hacerlo tantas repeticiones, tantas series, etc. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahí diferentes aristas. Actividad física es todo lo que uno hace, ¿cierto?, durante el día, incluso las caminatas que se les recomienda bastante cuando van al médico, ¿cierto? El médico, ¿qué es lo que les dice? Camine. Pedro, salga a caminar, ¿cierto? Es lo que más dice. ¿Pero será suficiente solo con caminar? No, no, porque tenemos también otras aristas, ¿cierto?
otros componentes de la condición física que tenemos que trabajar. Dale nomás. Y bueno, nos dicen camine, 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 ¿cierto? Pero tenemos que analizar también cómo caminamos, porque muchas veces hay alteraciones en alguno de estos tres componentes, ¿ya? Cuando caminamos tenemos varios componentes, estos son los tres como más grandes, en donde vamos a tener una fase de despegue, una fase de avance y una fase de apoyo, ¿ya? Lo vamos a ir viendo como paso a pasito, ¿sí? Sí, no sé si se ven los pies, ¿no? No. Voy a poner como bien acá. Ya. Entonces, dijimos que tenemos tres grandes fases, y en la primera vamos a tener una fase de despegue, donde la rodilla está extendida, ¿cierto? Los músculos, que son los músculos de acá de la pantorrilla, van a impulsar a la extremidad, o sea, van a hacer esto. Estoy mostrando acá la pierna izquierda, ¿sí? Ah, sí, los que están en la casa, si pueden mirar el cuadradito de el que dice Daniela Martínez. Porque ahí estoy mostrando las piernas. Aprovechen. Bien, entonces dijimos que tenemos la rodilla extendida, ¿cierto? Los músculos solo de los gemelos, que son los que están acá en la pantorrilla, nos van a ayudar a impulsar la extremidad, o sea, vamos a hacer esto, y los músculos que van por fuera de la pantorrilla y por delante, al contrario, nos van a ayudar a fijar la pelvis. Entonces, para que todo esto pase, en la primera parte, tenemos que tener, por lo menos de aquí para abajo, bien fortalecido. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer esto y despegar el pie del suelo, tengo que tener una pantorrilla que tenga fuerza. ¿Cierto? Después, si quiero avanzar, estoy aquí todavía. Si quiero avanzar, la pierna se eleva y se desplaza. Para esto tengo que flectar la cadera y flectar la rodilla. Y después, el tobillo y el pie se extienden y vamos a ir a apoyar. Mientras tanto, con la otra cadera yo tengo que estar manteniendo el peso. Y si mi cadera del otro lado no tiene fuerza, ¿cómo lo hago? Después, cuando llego a la tercera fase, apoyo el talón y luego la planta del pie. Después, ¿qué hago? La fase de despegue del otro lado. Entonces, retomamos. Estoy acá, rodilla extendida, ¿cierto? Despego el pie, flecto la cadera a la rodilla y vuelvo a apoyar. Pero para hacer todo eso, yo tendría que tener el músculo sóleo, los gemelos, los abductores, el cuádriceps, los glúteos, bien fortalecidos. Porque todo esto me va a ayudar a poder cumplir con todas las fases de la caminata. Entonces, ¿será tan fácil como, sí, salga a caminar? ¿Será tan fácil o no? Parece que sí. Eso es una aplicación. ¿Sí? Entonces, el caminar también tiene suerte. Sí, claro. ¿Ya? Y esta es como la parte más global. ¿Sí? ¿Ya? Sí, en general a veces se indica el bastón, por lo mismo que estábamos hablando previamente, no porque sea tan necesario a veces, sino que por mayor seguridad. O sea, la idea siempre es buscar una reevaluación o una segunda opinión si es que la persona no está de acuerdo con el diagnóstico. Pero
si está de acuerdo con la explicación, quizás por ahí hace un poco más de sentido. Ahora, muchas veces se indica bastón o algo porque también esto no lo tenemos 100%. O sea, no estamos cumpliendo con algo de aquí. ¿Me va a decir algo? Sí, No quiero ocupar un, no quiero ocupar bastón. Porque como concepto negativo, no relacionado con la cuestión de darle lo negativo y entender que es por la salud de uno. Claro, acá también nos están comentando que el uso de las ayudas técnicas, ¿cierto? El uso de un bastón, el uso del andador, etcétera, también muchas veces culturalmente o socialmente se asocia a algo negativo, ¿cierto? O sea, si ocupamos una ayuda técnica quizás nos vemos más vulnerables también, ¿cierto? Hay que también empezar a desmitificar eso y también ocupar las ayudas técnicas en el caso de que estén indicadas, porque si no después vamos a poder tener una consecuencia peor. Es disminuir los riesgos. Ya a veces se indica bastón, incluso de manera transitoria, mientras uno transita justamente en donde pierde funcionalidad. ¿Ya? Personas jóvenes también ocupan bastón muchas veces post cirugía. Exacto. O sea, las muletas ya no se ocupan. Las muletas son estas que van debajo del brazo. Esas son las muletas. ¿Sí? Las que eran muy, muy, muy ocupadas antes. Ahora son bastones. Bien, en resumen, chicos, para ya ir finalizando, vamos a tener entonces factores que son de cada uno, ciertos factores propios, como por ejemplo cuando hablábamos que a mayor edad, ¿cierto? Tenemos mayor riesgo, eso no lo podemos cambiar. También tenemos factores que son ambientales. La idea es poder disminuir estos factores tanto dentro del hogar como fuera del hogar, pero las recomendaciones también están aquí abajo. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta siempre entonces que tenemos que asistir a los controles o buscar estos chequeos preventivos, ¿cierto? Antes de que me enferme, no necesariamente esperar a estar enfermo, mantenerse siempre activa o activo porque eso nos va a ayudar también a ser más ágiles o a poder reaccionar en caso de que vaya a padecer una caída, a reincorporarse a sus actividades de la vida diaria lo más próximo, luego de una caída, el ocupar las ayudas técnicas, bastón, audífono, ¿cierto? Andador, etcétera, si es que están indicadas, y hacer las adaptaciones correspondientes en el hogar, si es que es necesario, y así se sienten más seguras, más seguros. ¿Preguntas? Acá los chicos presenciales. ¿Cómo se llama el examen este de viejo? Ya por acá están preguntando cómo se llama el examen del que estábamos hablando, se llama EMPAM. Acá está, EMPAM. Que es el examen de medicina preventivo del adulto mayor. Y se comienza a realizar desde los 65 años en adelante. Cumple 65 el próximo mes. Cuando cumple los 65, entonces se hace su examen preventivo. No sé si hay preguntas en la casa. Los que están conectados. Ya, acá Luis nos está preguntando si esto es diferente que un chequeo. Esto es un chequeo. O sea, esto deberían hacérselo todos los años, desde que cumple 65. Sagrado. Deberían todos los... Hay que igual como desmitificar el hecho de que los controles siempre son con médico.
Este examen es con enfermero, kinesióloga y es parte de todos los controles que nos hacemos, que nos deberíamos hacer como anualmente. Entonces, no siempre para saber si estoy bien de salud necesito ir al médico, sino que lo primero es, por ejemplo, hacer este examen preventivo, ver, ahí probablemente los manden a hacer exámenes, vean qué controles tienen que hacerse si es que tienen enfermedades cardiovasculares o si están en el programa de salud mental, etcétera, y todo lo que se debiese hacer. Si tienen problemas en el peso, los pueden derivar a la nutricionista, etcétera. Entonces, si es que quiero saber mi estado de salud, a veces es mejor empezar por este examen preventivo que solo pedir hora al médico, porque en el fondo las horas del médico son 20 minutos y uno va por una pregunta, por una dolencia específica. Entonces, hay que complementarlo con todos los demás controles cardiovasculares, etcétera, salud mental, para ir abarcando integralmente nuestra salud. Entonces yo cuando voy a consultorio le digo que debo hacer un examen de examen. Claro, o un examen preventivo. Ahí ellos van a entender y le van a dar una hora. Es una vez al año, entonces si usted ya lo tiene, le van a decir que ya lo tiene. Uno tiene que solicitar. No lo llaman. A menos de que alguien se lo agendara, aparte que por pandemia hay como mucha... No lo he hecho porque parte de ignoraba esta situación, no lo tenía trabajar. Claro. Ahora creo que voy a tener que hacer. Sí, generalmente a veces hay unos operativos y nos dedicamos a ver quién lo tiene no vigente y llamamos. Pero generalmente la idea es que ustedes estén pendientes de cuándo tomarse el examen preventivo, que es una vez al año. Lo mismo que sus controles cardiovasculares. Ahí, bueno, va a depender del riesgo cardiovascular, pero hay controles a veces cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de su riesgo. Y si bien cuando uno va a una atención, a uno le recuerdan, le toca, no sé, en 3 meses con la enfermera o con la nutricionista, la idea es que uno también pueda llevar ese control y saber cuándo me toca, con qué profesional, etc. Yo la consulta que hacía anteriormente era aceptada consultas médicas, era para hacerlo. A veces siempre me hablan, no, tú vas a ir. Un poco acá, y esto, justamente lo que es a lo que es. Quieren hacerse este chequeo que ustedes dicen, es mejor pedir una hora para este examen preventivo. Porque si ustedes no tienen los exámenes de sangre vigentes, se los van a pedir ahí. Si no han ido a sus controles, se van a activar de nuevo el flujo y todo lo demás. A diferencia de solo ir al médico, que el médico probablemente, como son tan cortitas las horas, a veces no le da ni tiempo de ver si es que ustedes tienen los exámenes o si tienen el examen preventivo vigente o no. Entonces, es mejor pedir hora para este examen preventivo. Claro. Claro. Y también en parte es como empoderarse también de su estado de salud. Porque uno podría estar esperando quizás que le llamen años y quizás es tan fácil como acercarnos a consultas que yo ahora. En mi caso, yo me he dejado.
ahora recién un poco de la salud, como digital, que casi enfermedades, de hecho, en situaciones complicadas, pero lo mismo como que no medicamentos, pero algunas cosas que podrían ser, podrían ayudar para eso. Ahora veo que la vivienda pasa, en poco tiempo estuve hartas cosas. Siempre estuve operado en cosas, después 15 días después, 15 días después de enero tuve COVID, después del COVID tuve mi parte se me sacaron de la escuela, o sea, se me vino todo entonces, como casi. Claro. Pero hay que evitar ir solo al CESFAM cuando tenemos dolencia. También es importante que a pesar de que estemos sanos y todo, igual nos controlemos constantemente. Yo hoy día, de hecho, hice mi examen preventivo. Me lo hicieron las chiquillas. Así que estoy al día con eso. Ya, vamos a alguna otra consulta por acá, presencial. Vamos a dar paso entonces a si hay alguna duda para los que están conectados por Zoom. Vi que habían abierto algunos micrófonos, lamentablemente no los escuchamos, así es que ahora si alguien tiene una duda, puede abrir su micrófono o levantar la mano. Parece que no hay ninguna duda, o si nos quieren escribir por el chat. ¡Ah! Maravilloso, maravilloso. Es que me muero de ganas. ¡Ah! Empecé a hacerlo despacito. Bien, bien, hacer hincapié en esto de la reinserción después de una caída, como no se puede dejar, no voy a poder hacer más ejercicio, caminar más, que duele mucho. No, nunca nadie. Estoy compadeciente de la caída todavía. De alguna manera de seguir adelante. Claro. Señora María Luz o Luz María. Luz María, siempre se me confunde, perdón. La señora Luz María nos estaba contando su experiencia. Ella tuvo una caída en la escalera, se giró, ¿cierto? Se cayó y se golpeó y se fracturó 3 costillas. ¿Ya? No tocamos ese tema, pero es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque también depende de dónde me pegue. Ya me puedo pegar en la cabeza, me puedo pegar en las costillas, y generalmente cuando tenemos fractura de costilla es súper tedioso porque no tenemos mucho que hacer. ¿Ya? Cuando nos fracturamos la mano, por ejemplo, lo que pasa es que nos inmoviliza. ¿Sí? ¿Pero qué hacemos en las costillas? No podemos inmovilizar, ¿cierto? Porque acá, la caja torácica, ¿cierto? Tiene que seguir funcionando. Tenemos que seguir respirando, ¿cierto? Es algo que tenemos que hacer durante el día, durante la noche, entonces no podemos inmovilizar acá. Eso va sanando lamentablemente y prácticamente solo, ¿ya? Cuando nos fracturamos, el hueso tiene un tiempo de reparación y generalmente se aproxima a un mes, ¿ya?
también depende mucho de los hábitos de la persona. Por ejemplo, si la persona es fumadora, cuando uno fuma, ocurren procesos inflamatorios constantemente. Por lo tanto, si yo ya tengo una inflamación y le sumo la inflamación de estar consumiendo tabaco constantemente, ese tiempo de reparación probablemente ya no sea un mes, va a ser más. Entonces, nos estaba contando acá que ella después empezó a hacer yoga. Y claro, cuando hacemos yoga, ¿cierto? También trabajamos mucho la respiración. Entonces, también de alguna forma ayudamos a que el hueso empiece a sellar, ¿cierto? Si bien es muy probable que duela cuando uno respire de manera profunda, porque la costilla se va a mover mucho más, acá se destaca lo importante de la reinserción post-caída, ya que era lo último que conversábamos, en donde dijimos que lo importante es, si me caigo, ¿cierto? Si ya no lo puedo evitar y me caigo, es retomar mis actividades de a poquito luego de la caída. Y muchas gracias por compartir su experiencia. Acá había activado su audio Baltasar y no me acuerdo quién era, Virginia parece. No sé si tenían alguna duda o los abrieron sin querer. No, al parecer no. Ah, sí, Hola. la señora Virginia, ¿la escuchamos? Sí, sabes que me puedo conectar al fin, ¿ya? Así que con audio y con todo. Ay, disculpe, ahora Así sí, que las escucho súper bien. ya, Gracias. sigan. O sea, no tengo ni una pregunta, lo que pasa es que ahora estoy en una que solamente quería confirmarles que ya tenía el audio listo. Ah, ya, Porque ya, me costó entrar, ¿ya? ya. No hay Pero problema. igual Gracias, estoy señora escuchando y Virginia. viendo. Ya, gracias. Acá también tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿habrá varios tipos de bastones? Efectivamente, hay varios tipos de bastones. Uno de los que más se ocupa, y yo creo que lo conocen bastante, es este que tiene una codera, que se llama bastón canadiense, ¿ya? Pero, bueno, ese es el que se indica, ese es el que más se entrega, pero hay un montón de tipos de bastones. O sea, hay bastones que incluso tienen tres puntos de apoyo, hay otros que son solamente como un bastón de estos de dulce de Navidad, hay bastones que son plegables, hay un montón de tipos de bastones, pero lo importante es buscar el bastón que se adapte más a la necesidad de la persona. Hay estos que les digo como con 3 puntos de apoyo para incluso mayor estabilidad, ¿ya? Así que por eso es siempre importante que los evalúen, que vean cuál es la necesidad y de acuerdo a la necesidad ajustar la ayuda técnica o indicar la ayuda técnica que sea pertinente. En el CESPAM solamente se da el bastón que les digo que tiene codera, que es el bastón canadiense. Acá don Luis nos está preguntando por el bastón que utiliza su papá, que anteriormente lo ocupaba su mamá, ¿sí? Los bastones, en el fondo, se pueden cambiar como de persona a persona, pero siempre se tienen que regular, ¿ya? Por eso es que vienen con una altura determinada y con ganchitos abajo. Entonces yo puedo ir midiendo, ¿cierto?, la altura de la persona y en base a eso puedo ir adaptándolo. Lo puedo achicar, cortar y lo puedo alargar. Entonces, si el bastón me queda, por ejemplo, demasiado alto, ¿qué me va a generar? Problemas de hombro. ¿Por qué? Porque voy a estar caminando con un bastón muy alto y voy a hacer esto. Entonces, voy a tener el hombro muy arriba, ¿cierto? Y dependiendo si tengo
una de las dos piernas afectadas, en este caso puede ser la izquierda, yo voy a avanzar, ¿cierto? Y lo que voy a hacer incluso es compensar con el lado contrario. ¿A qué me refiero con esto? Que puedo tener el hombro acá y la cadera acá, ¿cierto? Entonces empiezo a generar anomalías a nivel de todo el cuerpo. Versus si tengo un bastón bajo, a lo mejor me voy a encorvar más. ¿Para qué? Para alcanzar a tomar el bastón. Entonces también estoy generando una curvatura que no es fisiológica en la columna. Entonces el bastón siempre se tiene que regular y por eso es que acá cuando se entrega una ayuda técnica, se lo entrega una kinesióloga o un kinesiólogo y hace la adaptación, hace el entrenamiento de la ayuda técnica. Entonces no es como que yo le paso mi bastón a la otra persona y si le sirve bien, ¿sí? Tiene que haber una evaluación y tiene que haber una regulación en la altura de la ayuda técnica, para justamente no algún. ¿Alguna otra duda acá en las personas que están por Zoom? Al parecer no. Tenemos comentarios de exposición muy clara y completa, muy buena la presentación. La señora Elizabeth levantó la mano. La escuchamos, señora Elizabeth. Active su micrófono. Hola, buenos días. Hola, buen día. Cuéntenos. Nada, agradecer la presentación, ha sido muy beneficiosa y principalmente el tema de las caídas, lo encuentro bastante interesante, así es que muchas gracias por la invitación. Eso sería para continuar. Muchas gracias, señora Elizabeth. Gracias, chiquita. ¿Alguien que tenga una duda? Al parecer no. Acá tampoco. Así es que bueno, ya damos entonces, le agradecemos a la Dani por esta exposición tan clara, ¿cierto? Tan interesante. Le agradecemos a todos los que asistieron tanto presencial como por Zoom por su participación. Esta grabación quedó, esta presentación quedó grabada, así que la vamos a enviar después por si la quieren ver de nuevo o compartirla con otras personas. Así es que eso, muchas gracias y nos estamos viendo ahí en otra oportunidad. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao.